Obra Desarme y Seguridad Internacional, la Agenda Olvidada, de la autoría de la doctora María Cristina Rosas. Vamos a escuchar primero a dos panelistas haciendo comentarios generales sobre la obra y después voy a ceder la palabra a la autora para que haga una remembranza general. Aunque el programa dice que tengo que leer la currícula antes de dar la palabra, para agilizar esto y tengamos un poco más tiempo para los comentarios, voy a permitirme leer las currículas de las tres personas que van a presentar la obra esta tarde, empezando por el director general del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, Flavio Roberto Bonzanini, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas de Brasil, así como licenciado en Economía por la Universidad Federal del Distrito Federal. Actualmente secretario general del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe en México, OPANAL. Ingresó al Servicio Exterior de Brasil en 1973. Trabajó en la división de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, fue jefe de gabinete del subsecretario general de Administración y Comunicaciones. Ha colaborado en la delegación permanente de Brasil ante la LADI y en las embajadas de Brasil en Italia, Chile, Colombia y Bélgica. Fue embajador en la República Democrática del Congo y cónsul general en la Ciudad del Este, Santiago y Lagos. Seguidamente vamos a escuchar a la embajadora Erendira Paz, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, maestra en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional y doctora en Defensa y Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, CESNAF. Actualmente pertenece al núcleo académico del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales en la Secretaría de la Defensa Nacional. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, donde en 2006 ascendió al rango de embajador. Ha ocupado diversos cargos dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre ellos fue directora general para organismos económicos, así como para las Naciones Unidas. En el exterior fue embajadora de México en Venezuela y Filipinas, así como cónsul en McAllen, Texas. Y finalmente escucharemos a la doctora Cristina Rosas, autora de la obra, quien es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma institución, así como maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Cuenta con una especialidad en epidemiología por la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es profesora investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y preside el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo de Gazprom. Ha fungido, entre otras muchas asignaciones, como consultora del gobierno mexicano, del sector privado y de organismos internacionales en temas de economía y política globales. Bien, dado que la obra es sobre desarme, les recuerdo que aquí tengo yo mis armas de destrucción masiva para cortarles la inspiración cuando excedan el tiempo de sus presentaciones. Embajador, Gustavo, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, Buenas tardes, doctora Rosas, los demás panelistas. Es un gran honor para mí estar aquí en el día de hoy. Agradezco mucho la invitación de ser un panelista en esta importante casa de formación diplomática, esta importante casa académica. Queria agradecer profundamente a invitação para comentar esta nova obra da doutora Rosas, uma autora prolífica e reconhecida no âmbito da segurança internacional. Sua mais recente contribuição, titulada Desarme e Seguridade Internacional
la agenda olvidada. Busca llenar un vacío importante en la discusión sobre el desarme, tanto para la comunidad académica como para quienes trabajamos con estos temas día a día. En ese sentido, me gustaría hacer mi primer comentario sobre la obra que hoy tengo el honor de analizar, junto a tan distinguidos panelistas y, por supuesto, en presencia de la autora misma. Quisiera iniciar mi intervención destacando por qué considero que este no solo es un título provocador, sino también profundamente acertado en el contexto actual. Este texto resulta particularmente relevante para quienes nos dedicamos al desarme y, en mi caso específico, al desarme nuclear y a la no proliferación de armamentos de este tipo. Basta con una rápida revisión de la Carta de las Naciones Unidas y contar las veces que se menciona el término desarme. La agenda del desarme no fue olvidada, sino que me atrevería a decir nunca ha sido una verdadera preocupación de los estados que poseen las armas, sino hasta tiempos muy recientes. Esto tiene una explicación sencilla. La Carta es un producto de su época, marcada por la posguerra y el enfrentamiento bipolar entre potencias y bloques profundamente marcados por el militarismo y la carrera armamentista. Por tal motivo, considero que este libro no solo aborda los conceptos fundamentales y el lenguaje especializado del desarme, sino que también nos lleva a través de los eventos históricos más significativos que han moldeado tanto las relaciones internacionales como la agenda global de desarme. Uno de los puntos clave que aborda la doctora Rosas desde las primeras páginas es el alcance del propio concepto de desarme, sobre el cual no existe una definición universalmente aceptada. Sin embargo, la autora lo aborda de manera amplia e incluyente, contemplando no solo el desarme como la eliminación del armamento, sino también su relación con la no proliferación y el control de armamentos. Esta aproximación no es casual, sino que refleja, en cierta medida, un homenaje a una figura clave en este campo, el embajador Miguel Marín Bosch. La doctora Rosas, al igual que la embajadora Heréndida Paz, uno tuvo el privilegio de conocer y colaborar directamente con él durante su periodo como representante permanente de México ante la Conferencia de Desarme. El embajador Marín Bosch fue pionero en tratar el concepto de desarme desde una perspectiva integral, como lo refleja en su trabajo. 6 décadas después de negociaciones multilaterales de desarme, publicado en la Revista Mexicana de Política Exterior. Su legado ha sido crucial para la formación de nuevas generaciones de profesionales comprometidos con el desarme y la no proliferación. El libro que hoy comentamos
realiza una revisión detallada y, y rigurosa de los principales eventos históricos que dieron forma a las estructuras y foros multilaterales sobre desarme y no proliferación. Es notable como las reglas que surgieron en un contexto de división bipolar entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética siguen influyendo hoy en día. Además, el texto pone de relieve el papel de los países no alineados y su influencia en la dinámica del desarme, al presentar alternativas y subrayar la decisión política que supone renunciar a la vía nuclear. Me centraré en un aspecto que considero fundamental en esta obra, el análisis de las zonas libres de armas nucleares, a las que la doctora Rosas ha dedicado un apartado completo. Este es un tema de gran relevancia para la seguridad internacional y un componente crucial en los esfuerzos globales para avanzar hacia un mundo más seguro y libre de armas nucleares. Para nosotros en el OPANAL, este es un gran tema, el de las zonas libres de armas nucleares, por ser justamente la zona libre de armas nucleares de América Latina y el Caribe, una zona pionera cuya fecha de inauguración, por así decir, es de 1967, anterior mismo al Tratado de No Proliferación Nuclear. Y esta es una de las prioridades de nuestro trabajo, doctora Rosas. Incluso tenemos acuerdos de cooperación con la zona libre de armas nucleares del Pacífico Sur, con la zona libre de armas nucleares de África. Hemos terminado la negociación este año de un memorando de entendimiento con la zona libre de armas nucleares de Asia Central, y que vamos a firmar fines de año, e estamos também negociando um memorando de entendimento com a zona livre de armas nucleares do sureste asiático. E também hemos mantenido contato com Mongólia, que é o Estado livre de armas nucleares autodeclarados. Estas zonas livres de armas nucleares já compreendem um universo de 116 países, casi 2/3 de los miembros de las Naciones Unidas. Entonces, nos complace mucho ver este tema tratado en detalles en la obra de la doctora Rosas. Así que, para finalizar, recomiendo el libro Desarme y Seguridad Internacional, una agenda olvidada, por su gran valor y porque se constituirá en una verdadera referencia en términos de desarme, además de ser una obra muy informativa e enriquecedora. Podrá servir como base, uma base para o tema do desarme e outros importantes temas internacionais. Felicitaciones, congratulaciones, doctora Rosas. Muchas gracias. Muchas gracias al embajador Bonsanini. Vamos a escuchar ahora a la embajadora Paz, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer volver a casa. El Instituto Matías Romero, hace unos poquitos años, cuando estudiamos aquí, el embajador Germán Aschentrop y yo, en distintas generaciones, era el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, y después cambió y cambiamos de sede también. ¿Qué significa reunirnos hoy aquí para hablar de un tema fundamental en la diplomacia mexicana? Pues que tenemos un compromiso de Estado, los diplomáticos, con la preservación de nuestro país
con su crecimiento, con su desarrollo. ¿Por qué los libros? Porque los libros dejan testimonio de lo que se ha hecho, de todo lo que hemos avanzado y nos permite comparar y corregir posiblemente los errores que hayan podido realizarse sin voluntad. María Cristina Rosas es una profesora, fue mi profesora también, aunque ella es muy joven, muy prolija. Apenas hace unos meses presentamos el libro de La diplomacia suave del reino animal, donde vemos una faceta muy complementaria de lo que es la seguridad internacional a través de imágenes, como los animales, ¿no? Pero bueno, hablamos de desarme y mi colega, el embajador que encabeza el OPANAL. Les recuerdo que en las relaciones multilaterales hablamos mucho con siglas. El Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, OPANAL. Mencionaba al embajador Marín, y el embajador Marín es un gran referente para los diplomáticos mexicanos. Germán, mi colega, y yo trabajamos con el embajador Marín en los años 90. A su vez, el embajador Marín trabajó con el Premio Nobel de la Paz, don Alfonso García Robles, a quien la doctora Cristina Rosas rinde homenaje por haber sido distinguido con el Premio Nobel y por ser una persona que sentó escuela en la diplomacia mexicana. Pero México y el desarme nuclear, ¿cómo por qué? ¿Se acuerdan de la crisis de los misiles? ¿Sí se acuerdan? 1962. Y el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina se firma apenas unos años después. Y no solamente hace que América Latina y el Caribe queden libres de armas nucleares entre sus estados, sino que las potencias nucleares reconocidas aceptan a través de un protocolo respetar este estatus. Y los estados europeos que tienen territorios de ultramar, es decir, lo que fueron colonias todavía en nuestro continente, también lo aceptan. Y entonces, ¿qué pasa? Se proscribe, se prohíbe la presencia de armas nucleares en todo este territorio. Acuérdense que por geopolítica, por razones geográficas e interpretación política, que eso es la geopolítica, este es un continente separado de la gran masa euroasiática africana. Y mantener esto libre de armas nucleares cuando la mayor potencia nuclear del mundo está en este continente es un logro enorme. Y el hecho de que hayan acordado México, Brasil, Ecuador y Uruguay como iniciativa desde el año 63-64 que evolucionó hacia el tratado, es un logro tremendo. De ahí que dejar testimonio de esos logros nos hace ver que todo se puede con buena voluntad, pero sobre todo también con gran conocimiento y compromiso con la paz y la seguridad internacionales. Yo aquí había preparado 7 hojitas, pero creo que me voy a ir por la libre. ¿Qué nos muestra Cristina Rosas en su libro? Un conocimiento profundo del desarrollo científico y tecnológico, de cómo la tecnología, los descubrimientos en estos ámbitos pueden tener uso más que dual, con fines pacíficos, pero también con fines bélicos, y todo depende de la voluntad de quien haga uso de ellos. Y la construcción de voluntades tiene que ver con la construcción de instituciones a nivel nacional, cada estado, a nivel regional, pero a nivel mundial también. Y entonces, pues cada estado es tan chiquito o tan grande como se lo permita a sí mismo y cómo se permita negociar aspectos que para algunas personas serían inalcanzables o inconcebibles, como son las armas nucleares y esta acción de los estados latinoamericanos y del Caribe. Las diferentes etapas que ha vivido la seguridad internacional desde la Segunda Guerra Mundial también están reflejadas aquí. Quien quiera saber que pasamos del bipolarismo a una especie de optimismo
que poco duró al término de la Guerra Fría, cuando se desmembra la Unión Soviética, pues se cree que se llegó al fin de la confrontación. Alguno le llamó el fin de la historia porque ya todos iban a ser democracias libres y de la libre empresa iba a privar. Y no fue así. Los conflictos tienen que tomarse desde el fondo, desde la raíz, y hablar, negociar, entender mucho al otro para poder llegar a arreglos, para poder entender que, por ejemplo, lo que está sucediendo desde 2022, febrero, en el teatro europeo nuevamente, donde fueron las dos guerras mundiales anteriores, la Gran Guerra, como se le llamó en su origen, porque no se preveía que fuera la primera, ¿no? Y luego la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues otra vez tenemos una confrontación bélica que inclusive ha hecho que los científicos nucleares que están organizados desde 1947 por Oppenheimer, seguramente ya vieron la película o leyeron la obra de Oppenheimer y sabemos de qué estamos hablando. En este momento, y como consigna su boletín de enero de 2023, estamos a 90 segundos de una catástrofe mundial, justo por las armas nucleares. ¿Cuándo estuvimos más lejos de esto? En 1991, cuando creíamos que se había acabado la confrontación este-oeste y que aquello que se gastaba en armamento, en guerra, en amenaza, se iba a invertir en desarrollo. Y entonces hablábamos de los dividendos de la paz. Pues no llegamos a ese estadio todavía. Y son muchos años después. Hemos tenido intentos, un programa de paz con Boutros Ghali en 1992, con la diplomacia temprana, una serie de propuestas que hacían que se tratara de evitar la guerra. No se logró. Los diferendos internos brotaron una vez que terminó la contención entre las dos grandes potencias y tenemos guerras por todos lados. Y tenemos confrontaciones nuevamente entre naciones, pero al mismo tiempo estamos viviendo una época muy peligrosa. Apenas el año pasado pasamos de la etapa del calentamiento global a la etapa de la ebullición. Hay cambios demográficos en todo el mundo, en unas naciones sigue habiendo gente muy joven, nuevos nacimientos, en otras el envejecimiento les hace temerosos y temerosos sobre todo de la migración, con unos discursos inaceptables en términos de cultura de paz, de cultura de la humanidad. Entonces, ¿qué les toca vivir a ustedes jóvenes? Una serie de retos y les toca ser muy responsables en averiguar qué pasó antes en la vida de sus padres y de sus abuelos, cómo llegamos a acuerdos. Y hemos llegado a acuerdos de todo tipo, algunos tardíos pero importantes. Apenas en 2017 se firmó el Tratado de la Prohibición de las Armas Nucleares por completo. En 2017. Tenemos intentos como el Tratado de no proliferación de las armas nucleares que se revisa cada 5 años en cuanto a la proliferación. Pero el propósito de estas conferencias cambió en 1995 porque se hablaba de no proliferación, que nadie más tenga, más que nosotros los 5 nucleares, y prórroga. Y luego se le quitó uno de estos calificativos porque pues, se aceptó que nada más hubiera esta diferencia de los 5 nucleares, a pesar de que hay otros que se reconocen o no nucleares, unos sí se reconocen nucleares y otro no, pero significaba que se iba a quedar este monopolio, como se queda también reflejado en los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que por cierto, el presidente Biden, en búsqueda de un nuevo equilibrio mundial, ha dicho recientemente en su discurso de Naciones Unidas que se buscará que 5 a 7 nuevos miembros del Consejo de Seguridad, el Consejo se amplíe con otros 5 o 7 nuevos miembros. Esto se viene hablando desde hace mucho. De hecho, México se opuso cuando se creó Naciones Unidas, cuando se negoció la Carta de San Francisco, a que hubiera el veto de 5. Pues no que todos somos iguales, pero parecería
o es todavía un mundo orwelliano, hay unos más iguales que otros. Y el hecho de que sean las armas la que define esto es una sin razón para la existencia de la humanidad. Entonces, yo creo que todo aquel que quiera saber qué instrumento, entre otros muchos conocimientos, qué instrumento consultar para saber cómo se limita el uso de armas nucleares, el uso de materiales que pueden constituirse en materiales bélicos porque tienen uso pacífico y uso bélico, pues puede acudir con mucha holgura a consultar el libro de la doctora Rosas. Encontrará un compendio actualizado, pero histórico al mismo tiempo, de conocimientos sobre lo que es el desarme. Nuestro jefe, el embajador Marín, cuando Herman Aschentrop y yo coincidimos con él en Naciones Unidas, nos hablaba siempre del desarme general y completo, porque la asunción en cuanto al concepto de amenaza tiene que ver con que no haya armas que amenacen la existencia de otro ser humano. Y la doctora Rosas también se refiere a las armas de destrucción en masa, las nucleares, las biológicas, las químico-bacteriológicas, las radiológicas, a las diferentes etapas que han surgido, y también a las armas cortas, a las armas convencionales, las que puede cargar una persona, ¿no? Los mampas, las pistolas, los revólveres, etcétera. También esas hay que limitarlas. Y México ha sido un promotor fundamental, tanto a nivel regional en la OEA, como también a nivel de las Naciones Unidas, con propuestas de convenciones que han llegado a aceptarse, claro, siempre con el apoyo de nuestros colegas de los países afines, de todos los continentes. Sorprende, por ejemplo, que haya habido hace muy poco, creo que el 18 de septiembre, una propuesta para modificar la ley de armas de fuego en México. Una propuesta que viene de el jefe del Ejecutivo para que algunos funcionarios del sistema de administración tributaria o del Banco de México puedan portar armas. A mí me preocupa el hecho de que algunas personas tengan un estatuto diferente al del resto de los civiles en México, claro, la policía y quienes ejercen el uso legítimo de la fuerza, que no de la violencia, de la fuerza para mantener el orden que todos como seres humanos necesitamos para convivir en sociedad. El hecho de que se distinga a algunos significa que hay peligro. Y ese peligro tenemos todos la necesidad, la obligación de trabajar en favor de que ese peligro no alcance dimensiones más graves de las que ya tenemos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, como a nivel internacional. Entonces, una invitación muy atenta a leer este libro, estudiantes, profesores, tomadores de decisiones en diversos ámbitos del ejercicio gubernamental y de cualquier profesión. Es una orientación muy importante, muy enciclopédica y una referencia de gran alcance. Y le agradezco mucho a la doctora que me haya invitado a esta presentación de su obra otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Paz. Bien, el embajador Gonzanini y la embajadora Paz nos han planteado este debate de alta política, ¿no? Sobre el alcance de armas que podrían barrer la humanidad completamente. Voy a darle la palabra a la autora, pero voy a permitirme introducir una primera pregunta porque algún privilegio debía tener yo controlando el micrófono. Entonces, me gustaría, además de los planteamientos generales de la importancia de la obra, del contexto en el que se escribe, que la autora nos ilustrara un poco por qué este es un debate necesario en un país como México, que ha sido protagonista primero de estas agendas que nos plantearon los dos embajadores, ¿no? El desarme nuclear, pero también en un contexto como el que vivimos actualmente, con altos niveles de violencia, y también a lo que hacía referencia la embajadora Paz, que tiene el alcance de este libro, ¿no? Que no es solamente el gran debate del desarme nuclear, sino también el desarme, por ejemplo, de armas pequeñas y convencionales. ¿Cuál es la importancia de tener una obra como esta en un contexto como el actual, en un país como México?
Doctora, por favor. Muchas gracias a Juan Guillermo Bazán. En primer lugar, agradecer al Instituto Matías Romero, al embajador Haschentrop, a todo el equipo del instituto que siempre nos dan una bienvenida muy cordial y trabajan arduamente para hacer posible año con año esta feria del libro. Felicidades al Instituto Matías Romero por 50 años. Estamos conmemorando los 50 años del instituto. Gracias a los comentaristas, al embajador Bonsanini, Erendira Paz y por supuesto a todos ustedes por su presencia esta tarde de lluvia, que bueno, a pesar de la lluvia, pues siempre es grato presentar ante la sociedad a un nuevo hijo. Y bueno, quiero iniciar también agradeciendo a algunas personas que hicieron posible la publicación de esta obra, sea en su manufactura, por ejemplo, en el diseño de la portada. Por acá nos acompaña Linda Connie. Muchas gracias, Linda Connie. Ella elaboró la portada de este libro. Si puede levantar la mano para que vean quién es. Ella es muy entusiasta, es una gran diseñadora. El año pasado presentamos en este mismo espacio el libro de los animales fantásticos y ella hizo una fantástica portada también. Muchísimas gracias. Y bueno, para no agotar el tiempo, sin decirles la importancia de esta obra y responder a la pregunta de Juan Guillermo, quiero comenzar recordando lo que señalaba don Alfonso García Robles a propósito de la importancia del desarme. Él era un ferviente creyente de que vamos a llegar a la seguridad internacional a través del desarme, ¿sí? Tristemente, hoy en el mundo hay quien piensa en el sentido contrario, que la seguridad internacional se va a lograr a través de la carrera armamentista. ¿Sí? ¿Quién tiene la razón? Bueno, lean el libro, ¿sí? Esa sería la primera aproximación para explicar por qué escribí esta obra. Yo considero que hay varias carreras armamentistas y que efectivamente la presencia de armamento en exceso, trátese de armas de destrucción en masa como las químicas, nucleares, biológicas o de armas convencionales o incluso armas convencionales de efectos indiscriminados, como pueden ser las minas antipersona o las municiones en racimo, contribuye a crisis, a violencias y, por supuesto, a una creciente inseguridad internacional. Esa sería la primera motivación para escribir esta obra. También pues decirles que una de las premisas de esta obra es cuestionar la relación desarme-desarrollo. Creo que por años hemos escuchado esta suerte de mantra de que hay una relación estrecha entre desarme y desarrollo, como si el dejar de invertir en armamento automáticamente implicara que ese dinero va a ir a parar a la agenda de desarrollo. ¿Y qué creen? Pues no. Y una de las razones de que eso no ocurra tiene que ver con los costos del desarme. En el libro les cuento cuánto cuesta el desarme. El desarme es carísimo. Trátese del nuclear, del químico, biológico o de las armas convencionales. Hay que contratar a expertos que obviamente para desmantelar ojivas nucleares, bueno, yo no lo podría hacer, ¿no? O si lo hago, creo que va a acabar muy mal el asunto. Y lo mismo les diría de cómo desminar, cómo desmantelar minas, cómo desmantelar municiones en racimo, cómo destruir armas químicas. La Convención de Armas Químicas del año 93 ha sido muy exitosa y ha logrado que el mundo destruya las armas químicas. Ahora tiene que evolucionar a la prevención de un rearme químico. El desarme y el desarrollo no necesariamente van de la mano. Ojalá así fuera, pero muchos recursos que se han dejado de emplear a raíz de la fabricación de armamentos, porque se les deja de fabricar, van a parar a manos de expertos y especialistas que se abocan a las tareas de desarme. Otra cosa importante también alrededor del desarme que van a encontrar en esta obra es que bueno, la agenda de desarme, lo decía el embajador Bonsanini, no parece que haya sido
prominente en la historia del mundo, por lo menos de la Segunda Guerra Mundial para acá. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, vimos el uso de armas de destrucción en masa, las nucleares, las químicas, biológicas y, por supuesto, de muchos sistemas de armas convencionales. Y, sin embargo, estos sistemas siguen existiendo y se siguen sofisticando. Lo que es más, seguimos teniendo desarrollos tecnológicos. Ahora tenemos desarrollos derivados de la inteligencia artificial, tenemos armas autónomas letales, tenemos ciberarmas y todo esto complejiza ciertamente la gestión del desarme, porque existen tratados de desarme para determinados sistemas de armamento, para otros no. Y además el desarme va detrás de las innovaciones tecnológicas de los sistemas nuevos de armamento. Entonces, lo que van a encontrar en esta obra, además de la discusión sobre la relación desarme-desarrollo, es que les cuento ahora sí que con pelos y señales, cuánto cuesta el desarme de armas nucleares, de químicas, de biológicas, de minas, de municiones en racimo. También les cuento la caracterización de las armas de destrucción en masa, estas químicas, biológicas, nucleares, pero no me quedo ahí. Veo en otros apartados a las armas de fuego, pequeñas y ligeras. Vemos el tema de los regímenes internacionales en materia de desarme, la paradiplomacia. Analizo, por ejemplo, lo que hacen, para poner un caso, Hiroshima y Nagasaki, como alcaldías o como municipalidades que promueven el desarme independientemente de lo que disponga el gobierno de Japón. El gobierno de Japón, de hecho, es contrario al tratado para prohibir las armas nucleares, precisamente por el vecindario tan complejo en que se asienta Japón. Entonces ya dijo que no va a firmar el tratado que prohíbe las armas nucleares. Ajá. Pero, por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki, los gobernantes de estas municipalidades hacen una activa paradiplomacia y han sido, digamos, la base para crear este movimiento de alcaldes por la paz, que alguna vez en el gobierno anterior México albergó una cumbre de alcaldes por la paz. También les cuento sobre las minas y las municiones en racimo, cómo es importante la narrativa para dar pie a estas iniciativas de desarme. Ya no solo se apela al derecho internacional, sino sobre todo al derecho internacional humanitario y a los efectos indiscriminados de este tipo de armamento. Las minas y las municiones, entre otros sistemas de armamento, son armas tontas porque no distinguen entre combatientes y no combatientes y provocan estragos, sobre todo en civiles. La estadística, por ejemplo, marca que cerca del 80% de las víctimas de minas antipersonas son civiles y de ellos son mujeres y niños. Entonces, esto es verdaderamente terrible, considerando que al día de hoy tenemos una convención, la Convención de Ottawa, como se le conoce popularmente, que fue negociada en 1997 y que busca proscribir las minas. Sin embargo, estas siguen proliferando en Colombia, en Ucrania, en Israel, en los territorios palestinos y tristemente en nuestro país. Nuestro país tiene desafortunadamente un registro muy lamentable de artefactos explosivos improvisados que tienen los mismos efectos de las minas. Son como minas, pero no son minas. Sin embargo, producen los mismos efectos devastadores en personas y, por supuesto, en las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, así que esto lo analizo. En el libro también van a encontrar un capítulo dedicado a mujeres y desarme, a la contribución que las mujeres podemos hacer al desarme. También analizo el desarme, la desmovilización, la reinserción y la reintegración. En los procesos de paz, todo inicia con el desarme. Si el desarme se estanca, los procesos de construcción de la paz se estancan, ¿ok? Entonces reviso eso. También tengo un apartado que espero que sea del agrado de todos, dedicado a la cultura popular y el desarme. Y esto lo escribí pensando en Oppenheimer, ya mencionado aquí, pensando en Christopher Nolan, que nos regaló posiblemente la mejor película de su carrera y donde trae de vuelta para las nuevas generaciones
que posiblemente no conocen tanto sobre las armas nucleares, el terror que implica la existencia de los arsenales nucleares. Pero así como Oppenheimer, les traigo una serie de recomendaciones cinematográficas de películas en la cultura popular que abordan diversas problemáticas alrededor del desarme. Así que, bueno, espero que ese apartado, igual que los demás, sean de su interés. Yo considero que el desarme es un tema de actualidad, es un tema que nos concierne, porque efectivamente en los 90 parecía que el fin de la Guerra Fría nos colocaba en un entorno de negociaciones de desarme y en condiciones de solución de las controversias por la vía pacífica. Pero qué rápido hemos visto un deterioro de la agenda de seguridad internacional, por ejemplo, con el 11 de septiembre de 2001, o yéndonos más cercanamente con la invasión de Rusia a Ucrania y con los eventos en Medio Oriente. Hoy tenemos una carrera armamentista desmesurada, el presupuesto para defensa no ha parado de crecer en los últimos años y la inversión que se hace en armas evidentemente podría dedicarse a mejores derroteros. Sin embargo, las armas operan en un entorno político y geopolítico y eso es también algo que debemos de analizar con mucho cuidado. El epílogo, capítulo final, está dedicado a México y a cómo para México las armas de fuego, pequeñas y ligeras, vienen siendo una especie de armas de destrucción en masa, porque esas armas de fuego, pequeñas y ligeras, son las que están diezmando a nuestra sociedad. Nuestra sociedad está padeciendo por la violencia que genera este tipo de armamento y también les cuento lo que México ha estado haciendo al respecto, por ejemplo, estas demandas contra las empresas que fabrican en Estados Unidos armas de fuego y también contra quienes las comercializan. Ese es un esfuerzo muy importante que se ha hecho en el presente gobierno para lidiar con el flagelo del tráfico ilícito de armas de fuego, pequeñas y ligeras, hacia nuestro país. Y es un esfuerzo loable, pero no es suficiente. Yo creo que estamos en un entorno donde vemos poca cooperación, poca voluntad política, poco liderazgo para conducir el desarme a mejores derroteros. Pero es mi deseo y otra de las razones por las que escribí este libro es porque yo imparto el curso de desarme en la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM y siempre me topo con el problema de la bibliografía hecha en México. Por supuesto, el Instituto Matías Romero nos ayuda mucho porque la Revista Mexicana de Política Exterior ha publicado artículos muy importantes de embajadores que han negociado a nombre de México tratados de desarme. Esa es una información valiosísima, está citada en este libro, pero sigue faltándonos una visión desde México sobre los temas de desarme y también yo busco un poco contribuir a llenar el vacío bibliográfico que existe en nuestro país. Traté de peinar lo más posible la bibliografía sobre desarme que tenemos en México y en otras latitudes y como podrán ver en el libro, tengo 100 páginas solo de bibliografía, de recomendaciones bibliográficas alrededor de este tema. Obviamente me faltaron cosas, siempre faltarán cosas, pero simplemente decirles que esta obra pues tiene el tamaño que tiene, creo que ya todo el mundo lo está viendo así como, ay caray. Si se rompe una patita de una mesa en la casa, podemos usar el libro, por supuesto, pero también lo podemos leer, podemos sacarlo de la patita de la mesa, leerlo un rato y luego lo podemos volver a poner. De nuevo, muchas gracias. Para mí es un gusto enorme estar nuevamente en este espacio presentándoles una obra de mi autoría y deseo que esta obra sea del interés y contribuya para la reflexión sobre este tema tan importante para la agenda mexicana y para la agenda internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos quedan unos minutos, entonces vamos a tomar, digamos, 3 preguntas para después darles una ronda de 2 minutos a cada uno de los comentaristas para que puedan hacer un comentario final. ¿Alguien quiere hacer la primera pregunta? Eh, Ay, perdón. Eh,
Bueno, profesora, yo soy alumno de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la facultad. De hecho, estoy en quinto, pero me gustaría en algún momento tomar la materia con usted. Y justamente yo estoy tratando de hacer ahorita un trabajo, no tanto hacia la cuestión de el desarme, pero sí un poco de las implicaciones de la producción nuclear que tenemos aquí en México y las ventajas o desventajas que podríamos tener más bien en términos económicos. Entonces, no sé si usted me pudiera comentar un poquito de cuál es su opinión de si México podría, claro, también está un poco limitado por los tratados a los que estamos suscritos, pero ¿cuáles serían como las oportunidades o desventajas que podría tener más bien en términos económicos en este caso? Muchas gracias. Gracias. Una segunda pregunta, por favor. Por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería sobre todo relacionado con el tema de la tecnología, considerando que hay países que tienen por importancia el desarrollo tanto de drones como lo que ahora hay en la ciencia, que son los androides, y que en algún punto, pues como nos ha dicho Hollywood, es que pues en algún punto los androides también pueden ser usados contra los propios humanos. Entonces, esa sería mi pregunta. Gracias. Acá el embajador tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Una pregunta al embajador de Opanal. Si Opanal cumplió ya con su objetivo de desnuclearizar a América Latina desde hace muchos años, ¿cuál es entonces la agenda hoy en día que tiene Opanal? Muchas gracias. Bien, vamos a tomar esas tres preguntas. Vamos a hacer una ronda hasta por 2 minutos. Si gusta empezar, embajador. Muchas gracias. Pero mejor le pasamos. Gracias. Bueno, voy a empezar por la última pregunta, que es más directamente dirigida a temas del OPANAL. Si el OPANAL tiene mucho orgullo de ser un organismo que trabaja para la desnuclearización de la región de América Latina y el Caribe, una de las pocas regiones que no ha pasado por por ensayos nucleares, como en el Pacífico Sur, Algeria, Asia Central, hubo problemas como hubo en Chernobyl o más recientemente en Zaporizhia. Tenemos tres grandes temas en nuestra agenda positiva, digamos. Uno es el tema de la educación para el desarme. Tenemos un programa muy amplio de pasantías, de cursos, colaboramos estrechamente con el Instituto Matías Romero, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Escuela de Verano, hacemos conferencias en toda la República. Estuvimos esta semana, por ejemplo, en Querétaro, hemos estado en Puebla, en Mexicali, en Guadalajara. Y este es un tema muy importante. Un segundo tema, en la cual la embajadora Heréndida Paz se refirió, es las declaraciones interpretativas, los protocolos adicionales del Tratado de Tlatelolco, que a los cuales pertenecen los Países Bajos, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. Hemos tenido negociaciones de alto nivel en Ginebra recientemente para que se revisen esas declaraciones interpretativas y que esos países hagan una interpretación de su interpretación, una reinterpretación de sus reservas. Y es un contexto muy difícil para negociar, las condiciones geopolíticas casi no podrían ser peores, pero hemos conseguido, incluso con el apoyo de una gran diplomática mexicana, me refiero a Tony Jaques,
quien solicitó en nombre de los latinoamericanos y los caribeños que por lo menos esos países, grandes países nucleares, hicieran declaraciones favorables a las zonas libres de armas nucleares. Y un tercer tema, además de los temas de educación, los temas de los contactos con las potencias nucleares, es mantener esta unidad que tenemos en la América Latina y el Caribe. Negociamos declaraciones, negociamos comunicados, todos os semestres. Este ano hemos negociado 3 comunicados importantes e sempre com a unanimidade de los 33 países, 33 países estados miembros del OPANAL. Vocês podem imaginar o que é conseguir a unanimidade entre tantos estados membros. Então, isso é muito importante e também é um objetivo de manter esta unidade. Bueno, me referindo à segunda pergunta sobre tecnologia e drones, vou relatar uma situação real que hemos vivido neste mês de setembro, que eu comentava antes com a embajadora Heréndira Paz, que é algo quase increíble o que passa nos dias de hoje. Nosotros tenemos una oficial de Relaciones Internacionales en Lopanal, son 4 oficiales, que es de nacionalidad rusa y que está en este momento en una licencia médica de 1 mes por una cirugía, que fue muy bien. Nós hablávamos com ela há 2 semanas para ver como estava a sua situação, e ela nos dizia que ela e sua mamãe em Rússia, que vivem no sul de Moscou, haviam passado uma noite terrível, que não conseguiam dormir. Por quê? Porque drones ucranianos estavam atacando objetivos estratégicos em la capital de um império, do Império Russo, do Império Soviético. Isso seria inimaginável há tão poucos anos. Então, este é um testemunho muito real da situação terrível que nos encontramos nesses dias que estamos vivendo. Que uno jamais imaginaria que um equipo que vuela llegara a las puertas del Kremlin e atacar objetivos que causaram muertes, heridos, daños materiais. Sí, com isto termino minha intervenção. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Embajadora, ¿un comentario? ¿No? Bueno, justo lo que decía el embajador es que la tecnología llega a todo el mundo finalmente, ¿no? Y muchos de ustedes que están aquí sentados seguramente vieron, los mayorcitos de 40, la película Robocop. ¿Sí se acuerdan de esa película? Bueno, en esa película el cerebro de un ser humano era impuesto en un robot. Y entonces, pues tenía otras habilidades para matar. Hay ya armas autónomas, y no solamente armas que se manejan a distancia, eso hace mucho, pero armas autónomas. Entonces, es importante lidiar con el uso de la tecnología. Insisto, la ciencia y la tecnología siempre han tenido uso dual. El alcance del ser humano de dominios, primero el terrestre, después el fluvial, el pluvial, el espacio aéreo, el espacio ultraterrestre, el espacio cibernético. Todos nosotros, cualquiera de nosotros, se beneficia del espacio cibernético. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de un atacante anónimo. Entonces, ¿qué se requiere? Acercarnos y negociar. Y aquí, por ejemplo, en la cuestión de la ciberseguridad, que compete también al desarme general y completo, tiene que ver con la participación de diferentes actores.
Ya no son nada más los estados los que deciden. De hecho, a nosotros nos tocó una innovación en 1993 en términos de negociación internacional. Los que conocen de las etapas de realismo político, idealismo y tal, que son las escuelas de pensamiento de relaciones internacionales, pues se darán cuenta que estamos en plena época, como dice la doctora Rosas, de realismo político. Nunca se fue, pero hay interpretaciones. Sin embargo, hay nuevos actores internacionales en materia de seguridad cibernética o de desarrollo cibernético. La empresa privada, los científicos, los que venden los servicios, además de los estados. Entonces, ahora en las negociaciones internacionales estamos hablando de las negociaciones de multiactores, diferentes actores de diferente procedencia. En inglés le dicen multi-stakeholders, ¿no? Entonces, tenemos que tomar eso en consideración. Y creo que el avance de la tecnología, pues tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo y tenemos que saber de dónde venimos. Insisto en saber de dónde venimos, porque hay gente que quiere innovar sin darse a la tarea de investigar de dónde procedemos. Gracias. Muchas gracias, embajadora. Vamos a cerrar con los comentarios de la doctora Cristina Rosas. Muchas gracias. Bueno, ahora que estaba comentando la embajadora Heréndira Paz, el rol del sector privado, efectivamente, cuando hablamos de desarme ya es muy complicado avanzar en negociaciones de desarme si no incorporamos al sector privado. Les cuento rápidamente, en el libro hay una anécdota sobre Motorola, esta empresa que fabrica teléfonos, y hace años, cuando se estaba negociando la Convención de Ottawa contra las minas antipersona, se encontraron chips de Motorola en minas en Camboya. Entonces, Motorola dijo estar horrorizada por este hallazgo y dijo, ¿cómo llegaron mis chips a unas minas antipersona en Camboya? ¿Cómo llegaron? Yo no fui. La comunidad internacional, sobre todo en países desarrollados, inició un boicot contra Motorola. Después supimos que muchas empresas que fabrican teléfonos celulares distribuyen chips porque son necesarios para que funcionen los mecanismos de las minas antipersona. Y ahora Motorola, gracias a la presión de la sociedad civil, se dedica a financiar proyectos de rehabilitación para las víctimas de las minas antipersona, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de cosas que se pueden hacer. En el libro les cuento que hay una iniciativa donde se le pone ahora sí que una estrellita a las empresas que antes se dedicaban a fabricar ciertos sistemas de armas y que han dejado de hacerlo. Obviamente tienen que proporcionar mucha documentación a un organismo no gubernamental que es el que los califica. Y también este organismo no gubernamental presenta una lista de empresas que están involucradas de manera directa o indirecta en la fabricación de sistemas de armamento y les dice, te voy a quitar de la lista negra si me demuestras que ya no estás involucrado en la fabricación de armamento. Entonces, puede parecer un esfuerzo pequeño, pero no menos importante, ¿sí? Porque ahí podemos ver cómo ahora las negociaciones no solo se empujan desde los estados, sino también desde la sociedad civil, desde organismos no gubernamentales. Recuerden que el tema de minas y municiones en racimo y el tratado de las armas nucleares para prohibirlas fue empujado por organismos de la sociedad civil. Entonces, han cambiado las negociaciones de desarme y también estamos ciertos de que hay que involucrar a las empresas responsables de fabricar diversos sistemas de armamento. Respondiendo rápidamente a las preguntas, sí, prácticamente cualquier tecnología es de uso dual. México tiene usos pacíficos de la energía nuclear. Nosotros somos signatarios del Tratado de Tlatelolco, patrocinadores del Tratado de Tlatelolco, suscriptores del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, amplio impulsor del tratado que prohíbe las armas nucleares, pero nada de esto nos impide hacer usos pacíficos de la energía nuclear. Tenemos la Central Nuclear de Laguna Verde, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, tenemos medicina nuclear en universidades, en hospitales, y todo esto pues, digamos, implica hacer usos positivos de la energía nuclear y somos monitoreados por el Organismo Internacional de Energía Atómica precisamente para constatar que estamos haciendo lo que decimos que estamos haciendo, ¿sí? Pero, por ejemplo, no somos como Argentina. Les cuento rápidamente, Argentina desarrolla el ciclo completo del combustible nuclear y Argentina es exportador, que es lo que me estaban preguntando, él sí es exportador de tecnología nuclear. Obviamente,
obviamente ha tenido que cumplir con muchos protocolos internacionales para poderlo hacer. Pero les quiero contar que Argentina ha dicho que no va a firmar el tratado para prohibir las armas nucleares porque muchos protocolos de este tratado contravienen a las capacidades de Argentina para ser exportador de insumos nucleares. Entonces, creo que México, que ha patrocinado tantas iniciativas de desarme nuclear, sería muy difícil que pudiera transitar a algo semejante a lo que ha hecho Argentina. De hecho, el embajador no me dejará mentir. Argentina y Brasil tienen un tratado de cooperación nuclear de los años 90 y ellos se incorporaron al tratado de Tlatelolco hasta los años 90. Ellos no fueron fundadores del tratado de Tlatelolco. Ahora son parte, pero el caso de Argentina es fascinante estudiarlo porque Argentina ha desarrollado tecnología nuclear de manera autónoma y es exportador de energía nuclear con toda la normatividad internacional de por medio. Es supervisado por la comunidad internacional para hacer esto, pero México no está en ese circuito. Sobre drones, inteligencia artificial y demás, bueno, yo en el libro les cuento un poco el sentido de la inteligencia artificial a propósito de la carrera armamentista, porque hace un rato mencionaron la película Robocop, yo les voy a mencionar otra que es, bueno, Terminator, ¿sí? Bueno, pues sí, ¿verdad? Armas que se vuelven contra los hombres y destruyen a los hombres para que no destruyan a las armas, ¿verdad? A los robots destructores, a los Terminators. Hay gente que piensa que la inteligencia artificial va a evolucionar en esa dirección. Yo en el libro les explico que la inteligencia artificial son algoritmos, ¿sí? Es información que se procesa, datos que se procesan por millones en fracciones de segundo. Y a lo que le tenemos que tener miedo no es a Terminator, sino a las personas que hacen los algoritmos. Ellos son los que realmente controlan la agenda. Entonces, eso un poco también para reflexionar sobre inteligencia artificial y armas autónomas letales y todos estos desarrollos tecnológicos que ahora son cada vez más comunes y que están cambiando la manera en que se hace la guerra. Y bueno, finalmente decirles que los tratados de desarme no son algo establecido para siempre. Los tratados de desarme pueden involucionar. Estados Unidos y Rusia han renunciado prácticamente a todos los tratados, tanto de desarme nuclear como convencional que habían firmado, ¿sí? En los 90, por ejemplo, el tratado START concluye, me parece que en 2026 es cuando concluye el nuevo START y ninguno de los países, ni Rusia ni Estados Unidos, lo van a renovar. El tratado sobre misiles de alcance corto e intermedio de 1987 ha sido abandonado por los dos países y también el tratado sobre fuerzas convencionales en Europa, pues justamente por esta guerra entre Rusia y Ucrania. Todos los países que participaban en este tratado lo abandonaron. Entonces, estamos en un momento de alta tensión. Literalmente hay retrocesos brutales en materia de desarme y esto para recordarles, el desarme puede morir, es como un ser vivo, hay que alimentarlo, hay que estarlo vigilando, hay que darle insumos para que pueda prosperar. De otra manera, vamos a tener una involución sumamente peligrosa como la que, como señalaba la embajadora Erendira Paz, nos está colocando, al menos en el tema nuclear, a 90 segundos de la medianoche del juicio final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Una reiteración para que adquieran y lean Desarme y Seguridad Internacional, la Agenda Olvidada. Buenas tardes a todos.